Buenos días, Liliana. Liliana, ¿me escuchas? Joan Sebastián, ¿me escuchas? Buenos días, profe, sí, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, bien. Estamos un poquito retrasados en el tiempo, ¿cierto? Sí, profe, sí. Lo que pasa es que yo estoy desde el trabajo, entonces eso me afanó un poquito, pero bueno. Bueno, pero tú eres el primer expositor. Sí, 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 señor. Bueno, sí, lo que pasa es que en la conferencia principal se retrasó un poco el tiempo, entonces estamos iniciando hasta ahora acá. Listo, profe, tranquilo. Bueno, estamos dejando que se conecten los expositores y las personas que van a participar en esta mesa. Entonces, vamos a dejar unos minutitos. Los que están conectados me están escuchando. Liliana, Sara, Karen. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, muy bien. Bueno, si ustedes quieren, podemos empezar ya. ¿Están de acuerdo? Sí, señor, buenos días. Buenos días para todos, Stephanie.
Sí, profe, sí, señor. Bueno, a ver, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras. Solamente las personas, los que van a intervenir, pues encienden sus cámaras. Bueno, estamos iniciando un poquito retrasados el trabajo de la mesa, porque la presentación en la primera conferencia pues se demoró un poquito. Entonces, bueno, listo. Para la mesa 3, que corresponde al tema de la pedagogía de la literatura, tenemos 4 ponencias. En su orden son las siguientes. Primero, las narrativas campesinas como espacio de exploración a la pedagogía literaria intercultural. Y el ponente es Johann Sebastián Castro Forero. Luego continuaría escritura de intención literaria desde la creación de cuentos literarios cortos de Alina Mezquita y Ana Ruth Gutiérrez. Siguiente sería apuntes sobre la escritura poética en el aula. La ponente es Karen Juliet Vallejo. Y la cuarta ponencia sería experiencias de escritura creativa a partir del laboratorio de narrativas transmedia por Angie Stephanie Botero. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que para no perder más tiempo, toca entonces que le demos la palabra al primer expositor, a Johann Sebastián. Les recordamos que la exposición se demora 20 minutos, que tiene 20 minutos para exponer y que, pues por supuesto, yo le estaré contabilizando y le recordaré cuando le falten 2 minutos. Entonces, Johan, ya puedes empezar tu presentación. Vale, profe, sí, señor, ya. Pero es que no me deja compartir pantalla, profe. Ah, ¿no te deja compartir pantalla? No, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ay, no, yo no lo he hecho. Espera a ver qué pasa. Sí, no, yo no he inhabilitado nada. No, pero estoy intentando y no me deja, profe. Ay, madre, ¿cómo será y cuál será el procedimiento? Creo que me tienes que colocar como coanfitrión, pero no estoy seguro. Espera un momentito porque no encuentro acá la posibilidad. Profesor Arturo, buenas tardes. Profesor, su código como anfitrión es 723329. 723329. Profe, ¿tú tienes un código? Sí, Ah, es que digamos, cuando uno le da ahí en participantes, dice reclamar anfitrión. sí, entonces, perdón porque hay que hacer ese procedimiento, lo voy a hacer en este momento, pero tengo un problema con la conexión, no sé qué no me está dejando ver la pantalla. Un momentito. Tranquilo, profe, no se preocupe. Bueno, ya. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Profe, a su merced le dieron un código, Sí, tengo un código, sí. entonces por favor nos lo dice para que cada uno pueda en su turno pues ser el anfitrión y compartir pantalla. Sí, mire, el código es 723329. Listo, profe. ¿Listo? Ya, con ese código se puede Sí, hacer. sí, señor. Ya Listo. me deja acá. Entonces, Vale, ya listo. está.
Entonces, bueno, Nos- les recuerdo, vamos a hacer la exposición de 20 minutos cada uno. Yo les estaré recordando que cuando les falten 2 minutos, y continuaremos con todas las exposiciones. Al final haremos unos minutos de preguntas y de comentarios. Entonces tienes la palabra, Joan Sebastián. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Joan Sebastián Castro Forero. El nombre de mi ponencia es Las narrativas campesinas como espacios de exploración a la pedagogía literaria intercultural. Esta ponencia tiene como finalidad abordar el término de narrativas campesinas, siendo estas consideradas unas manifestaciones vivas y auténticas, las cuales emergen gracias a los saberes locales que se dan dentro de una comunidad determinada rural. Es por ello que este trabajo busca destacar las concepciones y prácticas narrativas que tienen las mujeres campesinas de la vereda del destino a través de sus oficios, sus labores, las cuales tienen un vínculo con el campo de la pedagogía literaria intercultural. Bajo esta perspectiva, miraremos dos categorías. La primera va a ser lectura literaria, bajo las miradas de Rosenblatt y La Rosa, y la segunda categoría a partir de las prácticas narrativas campesinas a través de propuestas como Ricord, Onc y Patiño. Entonces, lo que se pretende acá es destacar a lo largo de la presentación la lectura etnográfica de la población campesina que les acabé de mencionar, que es la vereda del destino, y las perspectivas teóricas de las dos categorías, teniendo así, pues, una visibilización y un crecimiento de estas aristas poblacionales y teóricas. Entonces, para ello, teniendo en cuenta este esbozo, ay, el orden de la presentación que vamos a tener, en primer momento vamos a tener la introducción a partir del contexto de la población y la lectura etnográfica. Ya después pasaremos al marco teórico, que va a ser el diálogo entre lectura literaria y prácticas narrativas campesinas. Y por último vamos a tener las conclusiones y pues las referencias bibliográficas. Entonces, ya para empezar, digamos que la comunidad campesina de la vereda del destino queda ubicada en el kilómetro 5, vía San Juan de Sumapaz, y pertenece a la localidad Quinta de Usme. Esta población cuenta con más de 500 habitantes, entre niños, jóvenes, mujeres y hombres y adultos mayores. La población de niños y jóvenes se dedica a estudiar en la escuelita IED del Destino, y en algunas ocasiones ayudan a sus padres en la labor del campo. Ya las mujeres, la gran parte de su tiempo son amas de casa, pero en algunos momentos también ayudan a trabajar en el ámbito de la ganadería. Y los hombres netamente se dedican a cultivar la tierra. En cuanto a los proyectos, digamos que dentro de la vereda se prioriza mucho los proyectos en relación con el campo del deporte y la agricultura, ¿sí? Estos están dirigidos a la población masculina. Ya en cuanto a las mujeres campesinas de esta vereda, ellas han participado en proyectos del arte del tejido, la costura y el cultivo, ¿sí? Pero pues asimismo también han mantenido su papel en el ámbito del hogar. Sin embargo, acá hay que hacer una acotación muy pequeña, y es que la implementación de talleres en relación a la pedagogía y muy básica dentro de este territorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que yo hice fue realizar un acercamiento previo con la población a través de una encuesta. ¿Qué se pudo ver en esta encuesta? Lo primero, que el 50% de estas mujeres encuestadas no ha podido culminar sus estudios de básica primaria y secundaria, ¿sí? Esto que denota que la comunidad en la actualidad no tiene una vida escolar activa, ¿sí? Ya que la mayoría de su tiempo pues se dedican, como les había mencionado anteriormente, al cuidado de la tierra, de su hogar y también de los animales. Del mismo modo, la gran mayoría de las encuestadas, pues me comentaban, y pues lo que votó de resultados la encuesta, es que encuentran una poca relación entre sus prácticas narrativas campesinas con el ámbito de la lectura literaria. ¿Esto a qué se da? Debido a tres factores esenciales. El primero, al poco interés y tiempo pues que tienen las mujeres debido a su trabajo. El segundo, la vereda en este momento no cuenta con espacios óptimos para el desarrollo de estos aprendizajes. Y el tercero, la gran mayoría de las mujeres no encuentran una relación entre sus oficios o prácticas con la lectura literaria, ¿sí?
Eso por el lado de lectura literaria. Ahora, digamos que en el ámbito de narraciones orales tradicionales, se pudo apreciar a través de esta encuesta que las narrativas campesinas que tienen estas mujeres se dan mediante la diversidad musical que tienen en sus hogares. Digamos que esto que hace que se vincule una tradición territorial, la cual gira en torno a través de la música popular, pero no solamente a través de la música popular, sino también a partir de géneros como el vallenato campesino, la salsa campesina y el merengue campesino. Esto que lleva a mostrar, digamos que lleva a mostrar como esas experiencias y esos saberes que vive y disfruta la mujer campesina día a día. Digamos que ya en cuanto a las prácticas de lectura literaria, se pudo ver que dentro de la vereda, ¿sí? El 83% de las encuestadas manifestaron tener un acercamiento con esta habilidad 1 o 2 veces por semana, pero 1 hora por mucho, ¿sí? Digamos que las obras literarias que más ellas mencionaron se dan a partir de el ámbito literario y religioso, entre las que se destaca la Biblia, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Los ejércitos de Evelio Rosero. Entonces, de este modo, ya pasando a las prácticas narrativas campesinas que se llevan a cabo dentro de esta vereda, se va pues bajo dos tendencias. La primera tendencia son los saberes y oficios, ¿sí? Digamos que dentro de esta tendencia vamos a encontrar la relación que tiene la mujer campesina día a día con la madre tierra, ¿sí? Y cómo ésta le permite sembrar, producir y cosechar diferentes alimentos. Pero lo importante acá es rescatar cómo esos alimentos que siembran, producen y cosechan rescatan una historia y una memoria cultural y particular dentro del territorio. Ya digamos que en el ámbito de narrativas musicales campesinas, dentro de ello se pudo ver que estas son vividas a través de la radio y el disco compacto, que son como los dos únicos medios esenciales que se dan dentro de la vereda. Teniendo en cuenta esto, digamos que pues como les había mencionado al principio, la ponencia tiene como finalidad generar un diálogo teórico, ¿sí? Entre las categorías de lectura literaria y prácticas narrativas campesinas. ¿Mediante qué? Mediante la preservación de los saberes locales y culturales. Esto sería la primera parte. Ya pasamos al marco teórico. Digamos que en el marco teórico lo que quiero destacar son ciertas cosas de anclaje y que se pueden concatenar muy bien con respecto a lo que trabajan pues los diferentes autores teóricos. Entonces ya para empezar con este nuevo apartado, se pretende pues destacar esa relación teórica que surge entre lectura literaria y prácticas narrativas campesinas en concordancia con la línea de investigación del proyecto, que es Pedagogía de la Literatura, con énfasis en literatura y creación. Entonces, para ello, en primera instancia, lo que se va a hacer es cómo analizar la categoría bajo los postulados de Rosenblatt, ¿sí? Estos postulados se tomaron del texto El modelo transaccional, la teoría tradicional, transaccional de la lectura y escritura, y acá se pudo destacar varias cositas. Entonces, la primero que se pudo destacar es cómo la lectura literaria debe ser vista como un proceso en donde se vean involucrados un lector particular, pero también un texto, y ese texto debe tener una finalidad comunicativa propia. Es algo muy importante que ella nos destaca. Ahora bien, digamos que estos textos deben situar al lector en un tiempo y en un lugar determinado. Es por ello pues que el texto literario y la lectura literaria deben ser escenarios, ¿sí? En donde la población encuentre un gusto y un placer por la lectura y la literatura y no encuentre allá, digamos que no vamos a leer, entonces como que la situación no sea tan agradable, ¿sí? Entonces lo que pretende el proyecto es recuperar y preservar esas prácticas narrativas campesinas a través de lo musical, a través de lo literario, pero también a partir de esos saberes locales que no se quieren dejar perder dentro de esta comunidad territorial. Asimismo, pues la lectura y la literatura deben ser construidas desde un fundamento social y cultural. Es muy importante tener en cuenta esto, en donde el lector tenga un proceso altamente significativo. ¿Esto qué va a permitir? Observar su mundo
y lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Entonces, digamos que las mujeres que hagan parte de estos talleres tendrán la posibilidad de reflexionar sobre la importancia que tiene la lectura, tanto en su vida como en su entorno territorial y cultural. Entonces, de esta forma, pues la lectura literaria lleva a que la mujer campesina reconozca sus prácticas narrativas campesinas, ¿sí? Como son la siembra, el cultivo, la preparación de alimentos. Esto con el fin de tener un sentido de conservación de memoria histórica, pues tanto colectiva, pero también como individual, ¿sí? Ya siguiendo con los postulados de La Rosa, digamos que lo tomé a partir del texto La experiencia de la lectura, estudio sobre la literatura y formación. Digamos que él acá destaca varias cosas. La primera de ellas es que la lectura literaria debe ser considerada como un acto de transformación, pero de transformación de territorios, ¿sí? ¿A través de qué? De las experiencias, las emociones y los saberes específicos de cada agente que se vaya a intervenir. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que las mujeres campesinas que hagan parte del proceso preserven y renueven su sentir literario mediante el diálogo de los saberes y las experiencias tradicionales que se va a hacer en cada uno de los talleres propuestos. De esta forma, pues La Rosa ve en la lectura literaria un proceso de formación. Sí, ese proceso de formación se va a ver como eh, una una relación íntima que va a surgir entre el texto, la subjetividad y la identidad del lector. Sí, ahora bien, digamos que eso que va a permitir también crear nuevas formas de leer e interpretar el mundo. Entonces acá las mujeres campesinas de la vereda del destino van a poder construir día a día dentro de su comunidad diferentes saberes narrativos y orales. ¿Y qué va a permitir esto también? Movilizar de manera natural su acervo social y cultural a través de sus coplas, de sus cánticos, de las crónicas que puedan sacar a partir de sus experiencias de saberes locales y también a partir de unas anécdotas que están ahí vivas y latentes y que el resto de la sociedad también pues merece conocer. Así, pues digamos que el término de prácticas narrativas en convergencia con lo literario y lo musical va a permitir que la mujer campesina pueda visibilizar y dar a conocer sus acervos culturales, orales y escritos como símbolo también de recuperación, pero también importante acá, de empoderamiento como mujer campesina, de empoderamiento social. Ya en cuanto a la categoría de prácticas narrativas, digamos que en primera instancia la vamos a abordar a partir del autor Paul Ricoeur en su texto Normatividad, Fenomenología y Hermenéutica. Digamos que él acá menciona muchísimo que este término de narrativas, esboza primero solamente un término, se da como un símbolo de preservación, ¿sí? En donde las culturas pueden mantener latentes sus prácticas y sus saberes. ¿A través de qué? De la creación de historias. Entonces acá juega un papel fundamental la crónica literaria, la cual pues va a mantener a lo largo del tiempo ese arraigo sustancial que se da dentro de una comunidad colectiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, el proyecto, ¿sí? Va a reconocer las narrativas campesinas como un puente de fortalecimiento entre los conocimientos locales y ancestrales de la mujer rural, los cuales son compartidos con el otro a través de sus propias experiencias, experiencias de vida que son contadas, pero también son cantadas. ¿Y esto a qué va a llevar? Pues va a llevar a que las narrativas confluyan en lugares y en tiempos vividos, ¿sí? En donde la mujer campesina muchas veces no logra establecer como unos diálogos interculturales, pero acá lo que se pretende rescatar es que se establezcan esos diálogos con el otro, pero también con el territorio y todo lo que lo compone. Ya pasando al segundo autor, que es Walter Onk, se tomó pues el texto de oralidad y escritura, pero esencialmente el capítulo de memoria oral, la línea narrativa y la caracterización. Acá el autor destaca pues que el término de narración se da de forma muy explícita frente al arte verbal, ¿sí? Que practica una comunidad en toda su cultura oral. Entonces digamos que
El término de narrativas campesinas dentro de las perspectivas de ON va a permitir evocar un pasado, un presente, pero también un futuro frente a las prácticas y las memorias que se consolidan dentro del territorio. No solamente dentro de este territorio de la comunidad de la Vereda del Destino, sino también dentro de el resto de comunidades ancestrales. Asimismo, digamos que estas prácticas narrativas orales campesinas permiten reunir una gran cantidad de saberes locales, y estos saberes corresponden a las tradiciones y a las costumbres que han sido transmitidas de generación en generación y que estas comunidades no quieren que se pierdan, sino que sigan ahí permeadas. ¿Qué destacan estos arraigos culturales? Destacan sus siembras, destacan la música o la narrativa oral, destacan el vestuario y destacan también sus artesanías. Entonces, digamos que a partir de estos 4 elementos que les acabé de mencionar, estas prácticas hacen de las mujeres campesinas de la vereda del destino y pues de otras veredas también, no solamente de donde se va a hacer la intervención, mujeres valiosas, ¿sí? Y mujeres auténticas, críticas, que se esmeran día a día por salir adelante y por transmitir sus historias como un eje de enseñanza comunitario, que es lo que se pretende realmente hacer, pues con la intervención de estos talleres, que ellas se empoderen de su rol como mujer, pero también de su rol como campesinas. Entonces, en conclusión, digamos que estas narrativas orales, en primera instancia, el canto, ¿sí?, que recoge la narrativa oral, son la parte fundamental del proyecto, ya que, pues, teniendo en cuenta los postulados de ONC, la acción recíproca que se construye entre el cantor, el público y los recuerdos, hacen que estos cantos vuelquen de manera real los sentimientos, los pensamientos y los recuerdos de estas mujeres. Ya por último, dentro de esta categoría, vamos a tener en cuenta las miradas de Francisco Patiño, ¿sí? A partir de su texto Estados del Arte para los Estados del Arte. Y acá él destaca pues que la narrativa campesina, porque él ya la fundamenta así, narrativa campesina, es considerada como un medio de acción colectivo, pero también es dialógico, es decir, que se converge y se construye entre pares. Digamos que también acá él destaca muchísimo el sentir social y cultural que tiene una comunidad a partir de los acervos, no solamente de las mujeres, sino que acá él, digamos, dice, bueno, también tenemos que tener en cuenta las otras miradas de los hombres, de los niños y de los jóvenes. Entonces, a partir de eso, él destaca 3 rasgos característicos de este término. El primero es que las prácticas narrativas permiten que las mujeres campesinas puedan establecer diferentes diálogos socioculturales con otras comunidades, es decir, no solamente dentro de su grupo poblacional, sino que también puedan establecer. Entonces, digamos que en la localidad de Usme, ¿sí? Al lado de la vereda del Destino está la vereda Los Oches y está la vereda Requilina. Lo importante también acá es que entre ellas puedan compartir lo que se va a proponer y hacer en los talleres. Y esto que va a permitir un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ya el segundo rasgo que Patiño destaca es cómo las narrativas campesinas son comprendidas desde un espacio público, es decir, desde afuera, ¿sí? Siendo este un proceso colectivo de formación, el cual busca rescatar las memorias tradicionales. Y ya para ir Un cerrando, minuto. sí señor, para ir cerrando con respecto a la presentación, digamos que a las consideraciones finales o conclusiones que se han llegado es que estas prácticas narrativas campesinas recuperan otras miradas de la pedagogía literaria. Sí, esta pedagogía literaria no solamente se centra en la construcción de un discurso textualizado, sino que también como que busca cooperar y apreciar la lectura como un símbolo de permanencia de los diferentes saberes locales y culturales, teniendo en cuenta así pues que las narrativas consolidan una experiencia de lectura a través de las vivencias, las historias, las experiencias que tiene toda una población campesina, pero también la mujer, la cual construye un diálogo constante entre lo intercultural, lo musical y lo literario. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar.
Bueno, muchas gracias a ti, Joan Sebastián. Entonces, bueno, como el tiempo no nos favorece mucho, entonces vamos a darle continuidad a la presentación de la siguiente ponencia. Sí, profe. Nuevamente, si me puede, es que creo que no tengo habilitado para presentar la pantalla. Sí, Alina, te doy el código, mira, Sí, No, señor. 72 33 29. no, profe, es que no se puede, o sea, no sé en dónde se ubica ese código. En No, compartir pantalla. Mm, Creo que ya ahí puedes compartir pantalla. Sí, ya lo puedes hacer. No me parece deshabilitado. Un segundo, Anita. Ya apareces como coanfitrión. Ah, ¿ya lo muchas encontraste, gracias. Alina? Sí, sí, señor. ¿Y qué va a compartir Ana Ruth? Ya. Listo. Gracias. Ya, Vale, bueno. listo, ahí ya se está viendo, sí. Sí, listo. Bueno, Sí, señor. entonces la ponencia de Alina Mezquita y Ana Ruth Gutiérrez lleva por título Escritura de intención literaria mediante la creación de cuentos cortos. Tienen la palabra. Buenos días. En esta ponencia vamos a presentar los avances de la investigación que tiene por título Escritura de intención literaria mediante la creación de cuentos cortos por Alina Mezquita y Ana Ruth Gutiérrez en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A manera de introducción, esta investigación se desarrolla en la maestría en Pedagogía de la Lengua Materna en la línea de literatura. Tiene una pretensión que está en dos partes. La primera es que el estudiante comunique a través de sus escritos de intención literaria gran parte de lo que es como individuo y como miembro activo de una sociedad, que pueda llegar a la experiencia estética y artística del goce y el disfrute del texto. Por otro lado, en cuanto al docente, que se acerque a los estudiantes a partir de sus escritos y aprovechar ese acercamiento para generar estrategias de aprendizaje y al mismo tiempo lazos que favorezcan totalmente dichos aprendizajes. Bien, durante esta presentación vamos a tener 4 momentos. En el primero hacemos la presentación del problema. En la segunda, la presentación de los referentes teóricos y metodológicos. En el tercero, el desarrollo, los avances que hemos tenido hasta el momento. Y en el cuarto, las conclusiones de dichos avances. Presentamos el problema desde los vacíos en las políticas públicas sobre la educación literaria. Esto se realizó desde las políticas internacionales hasta las políticas distritales, el plan de lectura, escritura y oralidad. En ello se encontró que la literatura se aborda en mayor medida en grados superiores y no en todos los niveles de la educación básica. También se encuentra que se plantea la literatura desde la lectura y no desde la escritura en el aula. Y se enfatiza en la escritura como un medio para comunicar y no como una experiencia artística que tenga el estudiante. En cuanto a las reflexiones de algunos autores sobre las necesidades de la educación literaria, Mendoza Pillola, Colomer y Lomas plantean que el estudiante escribe para ganar una nota y no desde su interés. Otro problema es que se instrumentaliza la literatura para actividades lingüísticas, se aborda la literatura desde la historicidad, la lectura de fragmentos de obras y el comentario de texto. Y la necesidad de que los estudiantes se acerquen a la lectura y a la escritura mediante la experiencia estética y la experiencia artística. En cuanto a los antecedentes, se hizo un rastreo con 35 búsquedas de antecedentes en tesis de grado, maestría y de doctorado y en artículos de revistas especializadas de educación, en los que se encontraron estas 4 categorías. En la escritura de intención literaria en educación básica, estuvimos investigando sobre poesía narrativa y dramática. Se encontró que se trabaja en mayor medida en la parte de la narrativa. Es de destacar que esta investigación se encuentra también en esta línea narrativa porque es el interés de nuestros estudiantes. Encontramos en esta categoría que algunas investigaciones instrumentalizan la literatura. En cuentos literarios cortos en la escuela se aborda el microcuento desde la lectura y no desde la escritura en el aula.
En la tercera categoría, el taller literario como estrategia microcurricular, encontramos que las propuestas nos dieron esa claridad para trabajar con el taller literario como estrategia pedagógica microcurricular, a diferencia de otras como el proyecto de aula o la secuencia didáctica. Es la que más se nos ajusta a nuestro proyecto. Y la experiencia estética y la experiencia artística en la educación literaria, que es la última categoría que revisamos en antecedentes, encontramos que hay más trabajo sobre experiencia estética, es decir, sobre la lectura, y no sobre la experiencia artística en el aula, es decir, sobre la escritura de intención literaria. Bien, los objetivos de esta investigación como objetivo general, fomentar la escritura de intención literaria en educación básica mediante la producción de cuentos literarios cortos. Como objetivos específicos, pues el primero, reconocer los fundamentos teóricos y pedagógicos necesarios para la educación literaria en educación básica. El segundo, propiciar el disfrute del texto a través de los procesos de escritura de intención literaria con estudiantes de grado quinto y sexto de los colegios Prado Veraniego IED y Tío Abulles Universal IED. Diseñar e implementar el taller literario con el fin de fortalecer la escritura de intención literaria en la educación básica. Y finalmente, identificar las características del proceso de escritura de cuentos literarios cortos de los estudiantes de los grados quinto y sexto de las dos instituciones participantes en la investigación. Bueno, la población. Contamos con el grado quinto del Colegio Tío Abulles Universal IED y el grado sexto del Colegio Prado Veraniego IED. Ambas instituciones se encuentran ubicadas en la localidad de Suba y ambos grados trabajan durante la jornada de la tarde. La población es mixta. Las edades de los niños oscilan entre los 10 y los 14 años y en ambos grados tenemos población en inclusión. Los referentes teóricos. Bueno, para los referentes teóricos nos enfocamos en 6 categorías. La primera categoría, la concepción del lenguaje, desde Vygotsky 1962 y Lomas, Osorio y Tuzón 1993. La escritura de intención literaria en la educación literaria, desde Mendoza Fillola 2006, Colomer 1991 y Lomas 2002-2018. La escritura de intención literaria como experiencia estética y artística, desde Jaus 1981, Gadamer 1996, Dewey 2010 y La Rosa 2003. La aproximación al cuento, narrativa de importancia en la educación literaria, como un recorrido diacrónico de lo que ha sido el cuento, Zamora 2002, y desde la morfología y la teoría del cuento, Proc 1998 e Inver 2007. En los procesos de escritura tuvimos en cuenta los postulados de Casani 1987 y 2011 y los de Serafini 1989. En el taller como estrategia microcurricular, pues se revisaron los postulados de Eck y Rodríguez a nivel general, viendo el taller como estrategia microcurricular y ya enfocándonos específicamente en el taller literario, Vázquez 2004, quien resalta las características que debe tener el taller, entre ellas el ritus, que es la ambientación y toda la motivación e inspiración previa que debe tener el lugar para generar un espacio de libertad con los estudiantes. Del Miro, en 2002, Lardone y Andrueto 2011 y la Fundación Relata 2010 en cuanto a la consigna y los momentos que debe tener el taller literario. Bien, en cuanto a referentes metodológicos, estuvimos viendo estos componentes en el paradigma interpretativo. Tenemos desde Heidegger, Basilaches, Pérez y Rodríguez. En el enfoque cualitativo desde Flick, quien nos hace la presentación desde la investigación cualitativa, transformación, posición y autonomía de esa realidad del estudiante. Desde el diseño metodológico, la investigación-acción, desde Elliot, quien nos presenta las fases, Colmenares y Piñero, cómo desarrollarla en la escuela. Y la estrategia microcurricular, el taller literario desde Vázquez, Termiro, Lardone y Andrueto, y Relata, que fue lo que ya les mencionamos en la parte anterior. Bien, durante el desarrollo tuvimos 2 momentos, uno antes de la implementación del taller, que los llamamos como actividades previas. La primera se llamó Mi Robot. A lo largo del aula se disponían unas imágenes de robot. Los niños entraban y las observaban tipo galería, luego hacíamos una mesa redonda y se hacía una plenaria sobre lo que se observó. Después cada niño debía hacer un dibujo del robot que ellos querían crear
hacían su dibujo y después de que estaba el dibujo se creaba un cuento corto de ficción sobre el robot. La experiencia fue bastante enriquecedora. Hay que destacar dos aspectos. El primero fue que los robots que diseñaban los niños tenían sentimientos, emociones y las mismas frustraciones y limitaciones que ellos tienen. Y al compartirlo con sus compañeros, pues encontraban como algunas voces de aliento, le decían, ah, pero tú eres así, tú eres el robot. Entonces era súper bonito porque ellos mismos los motivó y pues se sintieron realmente como robots. Se fortaleció mucho como esa parte de la imaginación de los niños, ellos valoraron mucho esa parte de sus compañeros. La siguiente, la siguiente partió desde la oralidad, se llamó Monstruos Reales, fue una experiencia bastante enriquecedora, pero también un poco dura. Los niños de sexto habían hecho previa la lectura de Frankenstein de Mary Shelley, y los niños de grado quinto leyeron Cuidado con el coco del profesor Pedro Vaquero. En ambos cuentos prevalece la idea del monstruo o del coco como monstruo o del miedo que tenemos. Entonces la idea era que ellos hicieran un dibujo sobre el monstruo real al que más le temían, o ese monstruo real que los atormentaba, y luego de manera voluntaria, bueno, hay que resaltar que en ambos ejercicios se comparte de manera voluntaria, los niños mostraban su dibujo y pues comentaban aspectos sobre ese monstruo o ese coco que habían descrito. La idea era como que ellos mejoraran el autoconcepto y también que mejoraran el concepto que tienen sobre sus compañeros y docentes. Este ejercicio tuvo que contar con el apoyo de orientación, ya que salieron a la luz cosas bastante terribles. Y bueno, contamos con ese apoyo como para que fuera un poquito más fácil para los niños como expresarse. Bien, estos son algunos de los dibujos del coco o miedo real. Estos dibujos son de grado quinto. Entonces, pues, si se dan cuenta, identificamos que el coco de los niños se encuentra realmente en su núcleo familiar, los papás discutiendo, el tío que llega a casa y no sabemos qué pasa al interior de ese hogar cuando el tío queda solo con la niña o con el niño, también los papás como regañando al niño y cargando en el niño todo lo que sus frustraciones del día, etcétera. Aunque algunos niños tuvieron como más, unos pocos más, como el señor que llega con el costal y se lleva a los niños, o que algo me atropelle, etcétera. Con los chicos de sexto ya fue un poco más personal. Los chicos de sexto describen cosas más como mentales, emocionales, más fuertes que están únicamente en ellos, que no han querido comentar con otras personas. Estaba el monstruo de la depresión, el monstruo del abandono, el monstruo de la misma frustración, y bueno, también hubo algunos niños que mostraron ese monstruo de la corrupción que nos atormenta realmente a todos en Colombia. Bien, ya como el desarrollo del taller literario, presentamos este que estamos realizando todavía, inicia con el momento número 1, que es la motivación. Se presenta en 4 fases, inicia con la actividad inspiradora, que es una charla con el escritor, luego continúa un conversatorio en clase con la temática sueños y pesadillas. En una segunda fase, la creación del escenario de sueños y pesadillas, que la hacen los mismos estudiantes con el docente y el formador de artes. Luego la fase 3, escuchar el audiocuento La Casa de las Pesadillas, participar en mesa redonda y elaborar un mural. Termina con la fase 4, la lectura silenciosa El hombre que soñó. Se responden unas preguntas de comprensión y finaliza con una plenaria. Este momento ya se implementó en las instituciones. Bien, quiero compartirles un texto que se hizo en la primera fase, donde los niños debían hablar de sus sueños y sus pesadillas. Ellos lo llamaron como el sueño malo y el sueño bueno. En la primera fase se hizo el escrito de la izquierda, en la segunda fase se hizo el escrito de la derecha y pues vemos que la niña corrigió algunos aspectos, se hizo a partir de la lectura que la niña hacía en voz alta. Entonces, en el sueño malo, ella dice, el sueño era en la casa de mis abuelos. Yo iba a la parte de atrás de la casa y allí aparecían serpientes de todo tipo. Las serpientes se lanzaban a mi cara y me atacaban. Ahí me despertaba. En mi sueño bueno, yo me encontraba con las personas que más admiro, por ejemplo, mi tío. Todo sucedía en el centro comercial y pasábamos el día juntos. Bien, en la primera fase se destaca la visita del escritor, fue muy productiva para los chicos.
estar en contacto e interactuar con un escritor real y que ellos ya habían leído pues sus textos, o sea, alguien que ya ha sido publicado, perdón, pues a ellos les generó bastante inspiración y motivación. Pudieron hacer preguntas sobre cómo haces el final de un cuento, cómo inicias un cuento, cómo construyes tu personaje. De hecho, le preguntaron sobre un poema que habíamos leído de él, que se llama Alba. Le preguntaban si Alba existía y bueno, él les comentó varias cosas sobre Alma, entonces fue bastante productivo. Al final ellos escribieron su opinión y una de las opiniones que se resaltan son: este tipo de eventos deben hacerse en las instituciones o deben hacerse en mi colegio mínimo una por periodo académico. Ya en la parte B de la fase 1 se realizó este taller, esta parte de la motivación con dos formadores de IDARTES, un formador literario y un formador en artes plásticas. La primera parte era hablar sobre los sueños y las pesadillas en un conversatorio y pues idear el escenario, la ambientación que íbamos a tener ya para realizarla en la segunda fase. Bueno, no se escucha, pero los niños ahí estaban haciendo un ejercicio de concentración eh, para que tuviéramos pues toda la atención de ellos en ese momento e iniciar con la plena. Bien, en el grado quinto también se desarrolló con los formadores de IDARTES. El formador literario le explicó cómo había llegado hacia ser esa persona que escribe. Ellos le hicieron algunas preguntas y luego compartieron también en el tema de narrando sueños, compartieron algunos de ellos. Sus sueños generalmente se fueron un poco más hacia las pesadillas. Aquí pues algunos de ellos lo presentaban. Bien, en la fase 2, como les había comentado, habíamos ideado, habíamos pensado el escenario y ya se llevó a cabo, pues hicimos todos el escenario, la ambientación que iba a tener. Los niños quisieron hacer un mural, bueno, representaron el cielo para poner los sueños y el infierno para poner las pesadillas. También escribieron en papeles de colores sus sueños, lo que han soñado, y parte de las pesadillas lo ambientaron también con cosas como mariposas hacia los sueños, nubes, ángeles, y las pesadillas como con arañas, serpientes y pues todas esas cosas a las que normalmente los seres humanos les tenemos miedo. También hicieron dibujos reales de lo que han soñado y así se implementó se realizó la decoración, el escenario. En esta fase también en el Colegio Tibabuyes Universal los estudiantes diseñaron ese personaje principal de sus sueños, los hicieron en móviles con la ayuda también de los formadores de artes y de la docente. Se realizó la creación de ese escenario. Bueno, la fase 3 fue una de las fases que más les gustó. En la fase 3 dispusimos pues en el aula múltiple varias colchonetas. Los chicos debían traer un objeto que representara la hora de dormir de ellos. Algunos trajeron la pijama, se pusieron su pijama, otros trajeron la almohada, una nena trajo un gatito, bueno, perdón, llevaron lo que más significaba para ellos la hora de dormir. Hicimos un ejercicio de relajación con los formadores de IDARTES. Eh, Inmediatamente después de que terminó el ejercicio de relajación, se puso el audiocuento La Casa de las Pesadillas de Edward White y luego empezamos a hacer como otro ejercicio de irles leyendo nosotras mismas, o sea, las dos formadoras y yo el cuento, por una segunda vez. Y ya luego hicimos un compartir donde hablábamos de nuestras impresiones sobre el audiocuento. Lo disfrutaron mucho y ellos mismos fueron los que establecieron esa conexión entre el cuento el audiocuento La Casa de las Pesadillas de Edward White y su propia experiencia en cuanto a los sueños y las pesadillas. Bien, en la fase, es que no se escucha entonces, en la fase 4 ya pues fue una lectura silenciosa del hombre que soñó. El hombre que soñó es un cuento de las mil y una noches. Se hizo la lectura y luego pues los niños comentaban sobre el texto. Hablábamos sobre todo de los sueños que queremos que se hagan realidad y los sueños que se han hecho realidad o los momentos que se han hecho reales de nuestros sueños en la vida. Cada niño contó una historia tipo Cherezada de las mil y una noches de 40, 40 segundos, un minuto, y así finalizamos pues la parte de motivación del taller.
Bueno, los siguientes momentos del taller no los hemos implementado. El momento 2, que es la consigna, y el momento de la escritura, que también tiene 4 fases. El momento 3, que es la lectura de las creaciones literarias, tampoco se ha implementado. Y el momento 4, que es el cierre y circulación, y un momento 5, que podría ser la publicación. Ya para concluir, tenemos Queda un entonces, minuto. gracias, profe. En la educación en Colombia se continúa hablando de la enseñanza de la literatura y no de la formación personal y literaria de los estudiantes. También se concluye que a los estudiantes sí les gusta la literatura y la lectura y la escritura de carácter literario. El problema de su poco acercamiento es la forma como los docentes exponemos la literatura en el aula. Se requiere de manera urgente incursionar en la escritura de intención literaria en el aula en aras de promover el goce estético y artístico en las creaciones literarias. También que se debe replantear el currículo y orientarlo hacia el contexto social y cultural de los estudiantes de esta época, jóvenes permeados de manera plena por las nuevas tecnologías y enfocados a adquirir muchos de sus aprendizajes desde ellas. También se debe promover el taller literario como estrategia microcurricular en la educación literaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a Alina y a Ana. Entonces vamos a continuar con la siguiente presentación, que sería la de Karen. Karen, entonces, ¿estás preparada? Sí, sí, profe. Entonces, eso. ¿Sí me escuchan? Sí, yo Sí. te Voy escucho. a proceder a compartir, pues, pantalla. Vale. Vale, pero... pero ¿cómo es que hicieron para que les apareciera? Porque pues me aparece lo mismo. ¿En qué parte es que le tengo que dar? ¿No te Creo que ya puedes aparece? compartir. Dice, Karen, en la parte de abajo te aparece compartir pantalla. En listo. verde. ¿Ya lo viste? Sí, sí, ya lo vi. Ok, Karencita. Host only, all participants. Creo. ¿Será eso? Ay, no. No me sale la opción. Pero no me sale la opción. Che. Sí, me había pasado igual. Antes aparecía un botón donde se podía habilitar como confitrón o algo así, pero ya no aparece, profe. Hola, parece que cambiaron la configuración de nuevo. No está dando la opción de compartir pantallas. No sé, y ahí entonces, ¿qué podíamos hacer? Es con anfitrión. Quien esté anfitrión debe activar la posibilidad de compartir pantalla. Porque aquí aparecen anfitrión o coanfitrión. Incluso Alina, tú estás como coanfitriona. No sé si tenga la opción. Pues si Alina nos puede hacer ese favor. Porque el resto sería contactar. Es que eso pasó en la otra mesa. En la mesa 2 también, hasta que no llegó el del muchacho de Rita, no pudieron activar eso porque estaba mal configurado. Yo activé ahí, no sé si ya puedes. ¿Cómo se configura? Ya se deja. ¿Ya? Para el anfitrión, ahí en los, quien es de anfitrión, ahí donde aparecen los 3 punticos al final, ahí le aparece la opción de activarlo. Quien puede compartir pantalla, pero creo que ya está. Vuelve a intentar, Karen, a ver si ya te deja. Prueba Karen porque yo miré y a mí me hubiera dejado compartir. Ahora sí, sí, ya. Listo. Ahora ¿Listo, sí. Karen? Sí, ahora sí. Bueno, vale.
¿Ya ven la pantalla? Sí, 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 ahora sí. profe, sí, Vale, señor. Sí está. ya en un momento la pongo más grandecita. Dame un segundito. Ay, Dios. Me perdió. ¿Cuál era? Esa no era, así era, esa no era. Dios, ya. Listo. Bueno, pues mi ponencia se llama Apuntes sobre la escritura poética en el aula. Entonces, pues antes de continuar con todo el contexto y los avances que se ha hecho a través de esta investigación, pues me permito hacer la introducción de esta presentación a través de la lectura de un poema de Juan Manuel Roca, que es una poética, y dice así. Tras escribir en el papel la palabra coyote, hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jaracanda a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en el que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan atrasar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote ni chacal, no hay hiena ni jaguar, no hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire. Entonces, como esta es una ponencia que trata acerca de, pues, lo poético, para el desarrollo, pues, escogí fue lo siguiente. Entonces, primero, pues, voy a hacer la introducción al contexto, continúo con la problemática abordada, los referentes teóricos consultados, los antecedentes investigativos, las conclusiones y las referencias consultadas para desarrollar esta presentación. En cuanto al contexto, pues, se da en el Colegio Carlos Albano Holguín, en la CDA, en la localidad de Osa, con estudiantes de grado séptimo. El colegio cuenta con una población en su mayoría mixta, migrante de diferentes territorios del país. El colegio cuenta con el PI institucional bajo el lema Sueños con sentido de vida. Cuenta con tres jornadas, la jornada mañana, la tarde y por supuesto pues su jornada extendida. La problemática abordada acerca de la poesía, todo comenzó con el proyecto que tiene el Colegio Galería de Escritores, en donde se veía que la narrativa pues es un género predominante en el currículo de la institución, ya que los trabajos que los estudiantes exponían en ese evento pues en su mayoría eran narrativa y se veía una ausencia de la escritura poética en general en la institución. Lo cual pues los estudiantes pues tienden a huir de procesos de escritura creativa, ya que los trabajos también presentados a nivel institucional básicamente en su gran mayoría se basaban en réplicas de autores que ellos estaban leyendo, más no eran, digamos, escrituras auténticas o escritas pues creativamente por los mismos estudiantes. Esto porque la poesía pues es vista de manera superficial, solo se le atribuyen características formales y estructurales y se deja de lado lo estético que tiene como tal la poesía, es decir, que en este caso se instrumentaliza, por lo tanto pues no se le ven como tal sus bondades y tiende como a estigmatizarse un poco en cuanto a la enseñanza o a mostrar la poesía en el aula. Por lo tanto, pues me di a la tarea de hacer una exploración acerca de textos auténticos en la clase de lengua extranjera, con el fin de que yo le mostraba a los estudiantes pues trabajos poéticos de autores estadounidenses para empezar a trabajar, digamos, la poesía en clase de lengua extranjera. Ya más adelante se fue extendiendo y en la clase de lengua extranjera, pues se llegó a hacer varias cosas con respecto a esas búsquedas de la escritura poética. Para los referentes teóricos, básicamente me basé únicamente en la categoría de poesía en la escuela, la cual tiene pues 3 ejes fundamentales. Por un lado pues está la escritura, por otro lado la poesía y por otro lado pues está el taller
literario como consecución de la escritura creativa. Para la cuestión de la escritura, pues se tomaron en cuenta los siguientes autores, como Casani desde la perspectiva sociocultural del lenguaje, Flower y Hayes teniendo en cuenta pues el modelo de escritura que ellos planean, que es a partir de la planificación de la escritura, la reflexión, la reescritura. Romera, para hacer, digamos, una distinción entre lo que es la composición y la redacción, precisamente porque pues, es necesario diferenciar estos dos conceptos, ya que la composición sí tiene como un término más allá de lo que es la constitución de la creación en cuanto a la escritura. Y la redacción básicamente se basa en escribir o producir textos con base a lo que ya está escrito. Por otro lado, pues tenemos a Barthes con respecto a lo del goce estético de lo literario, Sauter con respecto a todo el proceso que tiene que ver con la escritura creativa y que detrás de cada persona que escribe, pues hay como una especie de chamán visionario que le da como las ideas o la inspiración para que comience pues a escribir. Y pues por supuesto Jacobson con relación a las funciones del lenguaje que tienen que ver con la función poética específicamente en este caso. Con respecto a la poesía, pues se abordaron autores como por ejemplo Paul Valéry con su concepción de la poesía, que no es simplemente poner palabras por poner, sino que las palabras tienen tal como un sentido estético y ordenado para que como tal un poema pues tenga más valor. Bachelard con respecto al espacio de lo poético, es decir que pues la poesía en sí tiene un espacio desde lo fenomenológico y que si es necesario pues darle cabida a través de el contagio literario. George Young nos habla acerca de la instrumentalización de la poesía con respecto a que es difícil enseñarla en el aula, puesto que se utilizan desde el canon literario, lo clásico, y que únicamente cuando se enseña poesía buscan es mostrar el lado bueno que tiene, más no realmente todo lo que pues la poesía trae de la mano, como por ejemplo que se puede ver diferentes aspectos de la vida humana, no necesariamente lo bueno. Jolibert nos hace alusión acerca de que es necesario formar niños, escritores y productores de texto, literarios, en este caso formadores de poemas, y que es el trabajo del docente motivar la creación literaria con actividades diferentes que conlleven a que los estudiantes desde niños se motiven a la escritura poética. Maillard nos habla acerca de la poética de la creación, que básicamente la magia comienza cuando uno empieza a nombrar cosas, entonces desde nombrar cosas de una manera totalmente diferente, no simplemente desde lo que ya existe, sino de otra forma de utilizar el lenguaje, se comienza a constituir una poética de la creación. Y Mercedes Calvo pues nos habla acerca de las dificultades del trabajo de la poesía en la escuela, de lo difícil que es tratar acerca de la poesía en el aula, puesto que existe una distinción entre lo que es el alumno y lo que es el niño. Cuando somos niños tenemos más libertad para poder, digamos, expresarnos de manera creativa, y ya cuando pasa el tiempo y en la escuela nos convierten en alumnos, es bastante difícil porque se pierde como tal la inocencia del niño y entonces comenzamos a seguir normas y empezamos a perder la cuestión de la creatividad. Por eso la cuestión de la poesía es un tema bastante complicado de trabajar en el aula, porque se arraigan diferentes mitos que hay alrededor de la poesía, como por ejemplo que la poesía solamente es para niñas, o que la poesía únicamente lo utilizan personas cultas, ¿sí? De un alto valor, digamos, educativo, o personas muy clásicas, mas no realmente se muestra como tal las bondades y la grandeza que tiene
la escritura poética y como tal, pues la magia que hay alrededor de la poesía. En cuanto al taller literario, me basé en los siguientes autores: Lardón y Andrueto, con referente a la concepción del taller. Estas autoras hablan del taller literario como algo artesanal que se produce y que dentro de todo su proceso conlleva a que se presenten diferentes cuestiones humanas. Vázquez nos habla del requisito del taller literario, que no solamente se refiere a actividades de escritura como tal solamente, sino que debe haber un trasfondo y unos objetivos de aprendizajes específicos para que las producciones escritas pues sirvan también de aprendizaje no solamente lingüístico, sino también de aprendizajes estéticos para los estudiantes. Y con respecto a Rodríguez, María Elvira Rodríguez nos habla del taller pedagógico con sus diferentes fases, y este taller pedagógico pues también se puede, digamos, adaptar para llevar a cabo talleres de escritura de intención literaria. En cuanto a la revisión documental, me basé pues en la categoría de poesía en la escuela, pues precisamente para conocer acerca como todo lo que se ha hecho, se ha estudiado con respecto a la poesía. Entonces tenemos algunos de estos trabajos que se encontraron de la categoría de poesía en la escuela, en donde algunos de los hallazgos son, por ejemplo, Tabla nos dice que no se puede transmitir la sensibilidad poética sin antes haberla desarrollado, es decir, que en este caso el docente debe tener la capacidad y sobre todo la sensibilidad para poder transmitir a los demás el gusto, en este caso, por la poesía. Si no se tiene, pues de antemano se corre el riesgo de realizar un trabajo erróneo en el cual pues los estudiantes pues ni se pueden contagiar de la pasión por la poesía, ni tampoco la pueden comprender. Ballesteros nos habla de que la poesía no es vista como arte. Esto quiere decir que pues es bastante complejo, porque pues en sí la poesía es un arte verbal, y no solamente verbal, sino también hay poesía visual. Entonces la poesía en sí es un arte, precisamente porque pues es un género literario que ha sido estigmatizado por diferentes en este caso, pues docentes, ya que no tiene como tal el valor que la poesía debería tener, incluso en la actualidad y en el mundo actual. Espadas pues nos habla acerca de que a través de los relatos autobiográficos que se recogen, se puede contrastar con diferentes experiencias que los estudiantes pues viven dentro de la escuela y la convierten en poesía. Benavides pues nos habla acerca de la concepción poética y que esta pues puede cambiar a partir de procesos lectores y escriturales, debido a que se va adquiriendo un gusto por la poesía. Gallardo pues nos brinda herramientas a los docentes para que se adentren al género lírico, para que lo conozcan, y genera como unas estrategias para que como docentes vayamos acercándonos a la poesía y de esa manera podamos mostrarla también y enseñarla a los estudiantes. Merino habla de la importancia de introducir la poesía desde las primeras etapas escolares, precisamente porque la estigmatizan debido a que únicamente la poesía solamente le recogen su valor rítmico y sonoro. Entonces la utilizan o la instrumentalizan para enseñarle a los niños las cuestiones fonológicas del lenguaje. Y por último, Pedro C. Henao pues nos hace un énfasis a la estética de la recepción de poema, ya que esto permite pues el ingreso a la condición humana, es decir, que aquí ya se parte y se deja de lado como la estructura formal de lo poético para adentrarnos a todo lo que la estética y el contenido como tal del poema, pues tiene un impacto en los seres humanos con respecto a las vivencias y a las condiciones de vida y a los contextos que cada quien pues
pues vive a diario. En respecto a las tendencias metodológicas halladas, pues todas apuntan a que trabajar la poesía en el aula no se trata única y exclusivamente de aplicar una sola ruta, procedimiento exacto, sino pues todo lo contrario. No se puede forzar a la poesía para que cumpla una serie de especificaciones al servicio de la didáctica. La escritura de la poesía debe ser un ejercicio libre, no se debe coartar con fórmulas específicas, con mediciones, digamos, que realmente actualmente no conllevan a que los estudiantes que están desarrollando habilidades del siglo XXI, pues entiendan y comprendan pues la poesía. Es decir, no se puede tratar de una manera, de enseñar de una manera tradicional, sino que se deben adaptar y buscar nuevas formas para que la poesía pues sea vista de una mejor forma dentro del aula. Para el desarrollo de esta investigación, pues se basa en el diseño metodológico de la investigación-acción, en el modelo de Elliott, que es por fases y pues es un proceso en espiral, ya que se puede ir de la primera fase a la última y de la última a la primera y así sucesivamente, pues para uno poder ver y reflexionar acerca de si lo que uno está haciendo como investigador es pertinente, si los estudiantes, en este caso como sujetos, están respondiendo a lo que se quiere lograr de acuerdo a los objetivos de investigación. Y algo que tiene interesante la investigación-acción bajo el paradigma sociocrítico es que permite la participación de todos los miembros, no solamente en este caso de los estudiantes como sujetos, sino también del docente investigador, también hace parte de la investigación. Dentro de las actividades que se han llevado a cabo con el fin de hacer un acercamiento poético, porque cabe aclarar que todavía no se ha implementado en este caso el diseño como tal, es decir, todavía no se ha llegado a la ejecución de los talleres literarios como tal. Sin embargo, ya se han hecho, digamos, como unas pequeñas búsquedas que han permitido el acercamiento a lo lírico, al texto lírico. Entonces, entre ellas, pues, se dejó a los estudiantes que realizaran sus propias libretas de escritura creativa, que le pusieran un nombre y que ellos se imaginaran que esa sería su primera obra poética. Entonces, pues los estudiantes efectivamente realizaron sus libretas y en ellas se puede ver precisamente lo que dice Halliday, la cuestión de la identidad en cuanto al lenguaje, de acuerdo a la personalidad y a todo lo que pues le impregnan. Y además de eso, estos primeros intentos, por decirlo de alguna manera, de poesía, teniendo en cuenta pues las actividades de lectura en voz alta que se han hecho en clase, con respecto a la lectura de poesía de la obra Puerto Calcinado de Andrea Jote. En un primer ejercicio se les dijo a los estudiantes que escribieran pues un poema a una persona con algo que le querían decir. Entonces surgieron algunos de estos ejemplos. En este caso, este poema se llama Para ti, papá, y dice así: amada persona que muchas veces me hizo llorar, que me causó seguridad y que perdoné por causa de vivir en paz. Tanto dolor valió la pena, perdonarte me sacó de mi condena. Entonces vemos como la cuestión más de la forma, en este caso, pues, y el uso del lenguaje, sí hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues hay que valorar también la cuestión estética, y a partir de este trabajo de escritura pequeño que se hizo en el aula, pues los estudiantes pudieron hacer como una especie de catarsis, porque a través de la escritura poética y de los ejemplos que se le dieron a conocer en el aula a los estudiantes, pues ellos comprendieron un poco la cuestión de la poesía, que sirve también para no solamente hablar de cosas amorosas o de cosas tiernas, sino que sirve para mostrar otros aspectos de la vida humana. Tenemos aquí otro ejemplo. Entonces, este poema está escrito en español y en inglés porque cabe aclarar que se realiza en la clase de lengua extranjera. Entonces, el poema dice así: cuando era pequeño... Perdón, Karen, te quedan 30 segundos. Vale, cuando era pequeño lloraba por el tetero, ahora que voy creciendo lloro por el momento de que no pueda recibir un consejo. Este es un poema dedicado a la mamá. Y también pues la poesía se trasladó a la cuestión
digital a través de la herramienta de Poetizer. Los estudiantes pues escriben poemas. Esa es una red social exclusivamente para poetas. En cuanto a las conclusiones, pues la lectura en voz alta permite un acercamiento a espacios en donde la poesía pueda ser protagonista en el aula. La poesía, aunque haga parte de la literatura, también es considerada como arte en cuanto a que es creación propia. La motivación por la escritura creativa se expande hacia diversos actores educativos, y dentro de las conclusiones también hay limitaciones que pues existe una resistencia a ver la palabra poética como simples palabras que parecen incomprensibles debido al poco reservorio lingüístico acerca del lenguaje poético. La poesía no se trata de recetas y fórmulas mágicas basadas en dominios cognitivos y conceptuales de la concepción que se tiene de la poesía. Y por último, pues la inclusión de la poesía en el aula se instrumentaliza en el sentido de que se implementa para estimular la conciencia fonológica del niño. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. A continuación tendremos la ponencia de la estudiante Stephanie Botero. Sí, señor, permítame un segundito, ya comparto. Vale. No sé. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya la vemos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ángel Stephanie Botero Herrera. Soy estudiante de tercer semestre de la maestría en Pedagogía de la Lengua Materna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y a continuación presentaré mi ponencia titulada Experiencias de escritura creativa a partir del Laboratorio de Narrativas Transmedia. Este es el orden de la presentación. Primero hablaré de la identificación del problema, luego de los objetivos, más adelante de la metodología, luego de la evaluación de antecedentes, continúo con las conclusiones y por último las referencias. Bueno, comienzo diciendo que esta ponencia es el producto del rastreo, el análisis y la evaluación de antecedentes que elaboré para ir construyendo mi trabajo de grado. O sea, aquí solamente voy a hablar de los antecedentes y de lo que arrojó esa búsqueda. Bueno, el contexto de la investigación o la identificación del problema tiene que ver con la brecha entre el uso de la tecnología y la escuela. Y en ese sentido, pues los docentes nos hemos visto enfrentados al reto de vincular estos elementos, o sea, las plataformas, los dispositivos o las herramientas virtuales en el trabajo pedagógico. Muchas veces se ha visto que hay una tendencia a satanizar estos elementos o a no incluirlos, entonces la brecha definitivamente pues está como aumentando. También hay que mencionar que el acelerado uso y el desarrollo tecnológico sugiere la vinculación de estos escenarios y herramientas en el ámbito educativo. O sea, no se puede desconocer que hacen parte de nuestra vida, que hacen parte de nuestra cotidianidad como estudiantes y como docentes. Y también pues hay que tener en cuenta que la difusión de contextos digitales definitivamente convoca a la formulación de apuestas investigativas que permitan también pues identificar y entender los efectos y los potenciales de estas nuevas formas de producción, de intercambio y de circulación del hecho literario. Bueno, la ponencia tiene por objetivo general analizar y evaluar cómo se ha articulado la discusión sobre la generación de experiencias pedagógicas escriturales en entornos virtuales. Y en cuanto a los objetivos específicos, tenemos tres. El primero es identificar las ventajas y potenciales ofrecidos por estos espacios virtuales. Segundo, establecer la relación entre la tecnología y el fortalecimiento de las experiencias de escritura creativa en los estudiantes. Y por último, analizar las concepciones bajo las cuales se ha venido abordando la literatura en la escuela. En ese sentido, pues la metodología que se usó fue el rastreo de antecedentes. En total se revisaron 25 trabajos de carácter investigativo realizados en los últimos 12 años, entre los cuales se destacan 13 tesis de maestría
y 12 artículos académicos en el contexto internacional en países hispanohablantes como México y España, en el contexto nacional y en el ámbito distrital. Bueno, los trabajos investigativos salieron de dos grandes ramas. Por un lado están los repositorios de diferentes universidades. Encontramos, por ejemplo, la maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, la maestría en educación y comunicación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la maestría en educación que ofrece la Universidad de los Andes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. Y en cuanto a las revistas investigativas, pues se buscó especialmente en la revista Grafía de la Universidad Autónoma. Hay una revista que se llama Cuadernos de Literatura de la Universidad Javeriana, la revista Pedagogía y Saberes de la Universidad Pedagógica Nacional, la revista didáctica Lengua y Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Para la evaluación de antecedentes, pues se tuvo como base categorizar los conceptos en 4 categorías, valga la redundancia. Entonces está escritura creativa, educación literaria, narrativas transmediales y digitales y el taller literario. Aquí podemos ver específicamente qué se encontró en cada categoría. Para escritura creativa, pues están 5 tesis de maestría de universidades a nivel nacional y un artículo de investigación de la revista de la Universidad de Antioquia. En cuanto a educación literaria, pues se encontraron 2 tesis de maestría de universidades a nivel distrital y 5 artículos investigativos de países como México, España y Colombia. En cuanto a narrativas transmediales y digitales, encontramos 3 tesis de maestría, y 4 artículos de investigación en Colombia. Y para la última categoría, que es taller literario, 3 tesis de maestría de universidades a nivel distrital y 2 artículos de investigación en Colombia. ¿Qué se revisó en cada trabajo? Primero, los conceptos que abordaban los autores. También se tuvo en cuenta los objetivos, tanto el general como los específicos, la metodología que se usó en cada uno, los hallazgos que encontraron, por supuesto, los referentes teóricos que se usaron y también se revisaron las conclusiones de cada trabajo. Y pues de toda esta revisión se llegó a varios puntos, ¿no? Lo primero y más importante, considero yo, es que hay una gran diversidad de propuestas investigativas que pues le están apuntando a formular proyectos pedagógicos para incentivar la escritura creativa, principalmente por medio de talleres literarios. Había muchísimas propuestas que vinculaban los talleres literarios. Segundo, muchas de estas iniciativas cobran relevancia porque propenden por integrar nuevas visiones de la literatura en la escuela. Y pues básicamente están buscando incentivar y estimular el goce literario de los estudiantes. También pues se reafirma la necesidad de potenciar las prácticas escriturales en contextos educativos a partir del desarrollo de habilidades como la imaginación, la creatividad, la escritura colaborativa y la expresión de emociones. De hecho, muchos talleres eran más que todo enfocados en la expresión de emociones de los estudiantes. También pues se reafirma la necesidad de trascender las prácticas pedagógicas tradicionales que lo que han hecho es instrumentalizar la literatura o reducirla a su carácter moralizante, ¿no? También pues se vio que hay muchos enfoques historicistas y descontextualizados que lo que están haciendo es restarle valor estético a la literatura en el aula. Por supuesto, pues se ratifica la necesidad de generar espacios para el goce, el placer, el disfrute y la experiencia literaria de los estudiantes, asumiendo nuevos desafíos porque pues está toda esta emergencia de escenarios digitales y virtuales con los que pues los chicos se sienten identificados, se sienten a gusto, les gusta explorar, les gusta leer en estos escenarios. Y de igual modo el balance facilitó ver las posibilidades pedagógicas y los aportes didácticos que ofrecen las herramientas y recursos digitales.
Entonces, pues vale la pena proponer un análisis sobre todos estos otros modos de leer, de producir, de compartir, de divulgar, en últimas, la literatura en Internet. Gracias a ello, pues se llega a las siguientes conclusiones. En cuanto a los antecedentes, pues se confirma la gran variedad, de propuestas y de proyectos que quieren trascender de las prácticas pedagógicas tradicionales en cuanto a la literatura. También se evidencia una importante posibilidad didáctica a partir de la vinculación de, por ejemplo, laboratorios de narrativas transmediales, que nos ha explorado mucho, porque permiten repensar la educación literaria y vincular otras cositas importantes como el trabajo colectivo, la resignificación de escenarios y herramientas digitales en el aula y la educación literaria, ¿no? También pues se propone la necesidad de construir nuevos modos de entender, de crear, de divulgar y de enseñar el fenómeno literario. Y finalmente, pues la evaluación de todo este panorama permite justificar y situar la investigación en el plano de lo posible y de lo necesario, porque reflexiones como estas ayudan a ampliar un poco la comprensión de los cambios que siguen permeando tanto la cultura como la sociedad, pues están generando cambios, sobre todo en los roles del lector y el autor. También se ven cambios en cuanto al canon, los formatos, los temas que se están tocando en la literatura, en fin. Y por lo tanto establecen nuevas formas de entender tanto el hecho literario como el hecho educativo. Y bueno, aquí están las referencias. Con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Stephanie. ¿Lo me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bueno, muy bien. Antes de que hagamos algunos comentarios, les quiero comentar que, como verán en el chat, acabo de enviarles el link de las mesas 4, 5 y 6 para la siguiente parte, por si alguno de ustedes pues tiene que entrar a alguna de esas mesas. Entonces, pues nos quedan unos minutos muy breves para que podamos hacer algunos comentarios. Básicamente yo quiero agradecerles a todos la presencia, la participación, felicitarlos evidentemente por el trabajo tan interesante que nos han compartido en esta mesa sobre la pedagogía de la literatura. Sus proyectos muestran unas problemáticas muy interesantes y unos abordajes, digamos, bien elaborados desde el punto de vista de la investigación. En su mayoría vemos procesos que vienen en desarrollo, pero todos muy apropiados para las condiciones en las que se encuentran pues, las instituciones y las comunidades en donde ustedes están desarrollando sus proyectos. Entonces, deseándoles que estos proyectos culminen muy bien, que realicen las diferentes partes que hacen falta y seguramente pues podremos tener en algún momento algunos otros espacios para la conversación. Bueno, aquí están levantando la mano Sonia y Ana Ruth. Entonces, Sonia, tienes la palabra. Muchas gracias, profe. Pues primero felicitar a los compañeros de las exposiciones, pues muy ilustrativo todo el trabajo. Y lo segundo es comentarle que en el link todavía no sé si seré yo que no puedo ver los links para las siguientes mesas. Muchas gracias, profe. En el chat no aparecen los links. Sí, era eso, bueno, profe, no pues está no sé todavía y porque no a mí están las asistencias. me los acabaron de enviar, entonces debe ser que no están habilitados todavía, no sé qué pasa, pero pues yo consideré práctico enviárselos de una vez para que ustedes los tengan. No, profe, es que no aparecen en el chat. Es que los enlaces no aparecen en el chat. No es que no funcionen, sino que no aparecen. Ve tan raro porque ahí aparecen enviados. Porque es que de pronto mire a quién se lo envió. De pronto no está habilitado la opción de todos, sino alguien específicamente. Porque en el chat no aparece.
Tampoco aparece la lista de asistencia. O sea, la lista de asistencia no les llegó a todos. No, profe, a ninguno No, creo. señor. No, Ah, señor. No, no, señor. No puede ser. Tampoco Entonces, desapareció. Profe, échale una mirada y después, ahí donde dice en el chat enviará, de pronto no tiene activado lo de todos. chat. O de pronto usted creo que está en otra reunión a la vez, no sé. No, Ya no, nos no, yo estoy compartieron la solamente en lista. esta. Aquí estoy en el chat. ¿En qué parte? Profe, ya nos compartieron la lista de asistencia. La profesora Nini. Sí, ya. Sí. ¿Y le llegó a todos? Sí, profe, la asistencia sí, ya la profe Nini la compartió. Ese es de la Ah, mesa bueno. 3. Esa no es Ese de link es nuestra de la mesa. mesa 3. O sea, ese formulario no es válido para esta mesa. Sí, este es el de esta mesa, profe. Gracias. Ah, sí, bueno, vale. Sí, no sé entonces qué pasó aquí, cómo se Profe Nini, configura no esto. te escuchamos. Bueno, y Ana Ruth, ¿ibas a hacer algún comentario? No, profe, era solicitando la lista de asistencia y también pues para indicarle que no estaba lo del chat que su merced había enviado, no aparece para ninguno. Ya lo dijeron entonces, por eso bajé la manito. Sí, bueno, bien. Lo de los links no sé entonces cómo hacer porque pues esos links fueron los que me enviaron a mí. Pero entonces ustedes me dicen que hay que hacer alguna habilitación aquí para que les llegue a todos. Es que no aparecen en el chat, profe. Dice, vea, Ahí debe aparecer para quién lo envía. Debe salir everyone o para todos, algo así. Sí, profe, tendrías que darle como todos en la reunión para que le llegue a todos. todos en público y directamente. Sí, es en el mismo chat donde se hace esa configuración. Sí, señor. Bueno, Sí, ahí lo hice señor. ya, pero no sé qué pasa. En la Dice parte de abajo dice sí, todos y uno puede desplegar una pestaña y ahí dice sí, activa. el Todos en la participante reunión. puede hablar con todos en público y directamente. Todos, profe. Sí, exactamente, ya le configuré así. Hola. Profe, otra opción sería si usted tiene de pronto el WhatsApp de Alejandro o de alguno acá y lo compartimos a ver si queda más fácil. Sí. O, profe, o enviárselo a alguno de nosotros y nosotros lo compartimos también aquí en la misma chat de la reunión. Pues O ya sea, lo compartió la profe Nini, ¿no? No, pero son sí, la los profe Nini enlaces. compartió el Es que formulario. solo Sí. es el de esta mesa. Sí. Sí, Nini, Stephanie, si nos falta es el link para las siguientes mesas que vienen a Pues continuación. tienen que entrar a las otras mesas, ¿no? Es que no Sí, tenemos los el link, links. No tenemos el enlace para las el mesas. enlace. Está en el WhatsApp. Está bien Han que se enviado los varias envíe veces. a Stephanie. Hola, ¿y me Stephanie. escuchan? Sí. Stephanie. Sí, profe, Ah, sí, bueno. señora. Entonces, buen Hola, día Nini. todavía a todos y todas. Les ayudo un poquito. Hay algunos enlaces que están compartidos. Por ejemplo, este enlace en el que están ustedes es el de la mesa 3, pero al mismo tiempo también es el enlace de la mesa 6, que ya debería estar comenzando. ¿Sí? Entonces los que van a continuar, pues como presentadores o como asistentes en la mesa 6, se quedan aquí también. Y Nini, el de las 5. Listo, ya les confirmo el de las 5. Mesa 5, les dejo el enlace allí en el chat para todos. Listo, ese es mesa 5. Y los de mesa 6 se quedan acá, ¿ok? Y creo Bueno, que muchas pues gracias, Nini. efectivamente, con gusto. Y el enlace pues que les di apenas de la mesa 3, el de asistencia, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, con gusto. Muchas Gracias, profe. gracias. Bueno, entonces me quedaré por aquí con nuestros queridos
participantes y Nini, muy asistentes a la mal mesa viniste tú al 6. rescate, Nini, porque no sé qué había pasado. Yo envié los links, pero me decían que no les había llegado. No, tranquilo. Sí, a veces pasan. Entonces, que bueno, hay. según lo que tú dijiste, yo tengo que estar en la 5, en la mesa 5.